Con su permiso, señor presidente, compañeros y compañeras senadoras, me permito presentar a ustedes la proposición con punto de acuerdo con la finalidad de citar a comparecer a funcionarios del Gobierno federal para que informen sobre el estatus del cumplimiento de las sentencias emitidas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en los casos de las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. El pasado 1 de octubre del 2012 se cumplieron 2 años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó las sentencias Inés Fernández Ortega y otros contra México y Valentina Rosendo Cantú y otra contra México, las cuales contienen 17 y 16 medidas de reparación del daño por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario. Desde que las sentencias fueron emitidas, el Gobierno federal ha sido, por parte de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, quien se ha encargado de la coordinación y la implementación de las reparaciones emitidas por esta Corte, las cuales, de acuerdo al convenio suscrito con las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, están agrupadas en 7 mesas de trabajo que responden a los siguientes ejes. El primero, justicia. Segundo, reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado mexicano. Tercero, educación y salud. Cuarto, indemnización. Quinto, reformas legislativas. Sexto, políticas públicas y reparaciones comunitarias. Y sexto, capacitación. De conformidad con la información publicada por parte de las organizaciones que acompañan dicho proceso, como lo es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, en el estado de Guerrero, las sentencias permanecen incumplidas en sus aspectos más sustantivos, pues prevalecen rezagos que están vinculados a cuestiones administrativas a cargo de otras dependencias federales. Respecto a los avances en el eje de justicia, si bien la remisión de las investigaciones del fuero militar al fuero civil fueron de gran relevancia, hasta la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad. A más de 10 años de estos hechos, los expedientes ni siquiera han sido presentados ante una autoridad judicial. Lo anterior cobra mayor atención en virtud de que el presupuesto federal de egresos de la Federación para el 2011, y ahí estábamos varios y varias hoy senadores que fueron diputados en aquel entonces, destinamos 30 millones de pesos para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como para víctimas de los delitos cometidos en el pasado. Este presupuesto también para el año 2012 se mantuvo con 31.500.000 pesos para la reparación de indemnizaciones a causa de violaciones a los derechos humanos, y todas estas decretadas por la Comisión Interamericana, tanto como por violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado. No obstante que fueron etiquetados recursos en ese presupuesto de egresos de la Federación, no se han implementado a cabalidad. Y esto tiene relevancia por el caso que estamos citando, pero también por los hechos ocurridos durante la Guerra Sucia en la parte alta de la Sierra Cafetalera de mi estado, en el municipio de Atoyac. Ante este contexto, y considerando la transición que ha iniciado en términos del gobierno federal, es indispensable demandar que las medidas reparatorias incumplidas o parcialmente cumplidas sean cubiertas antes de que termine la presente administración. Asimismo, es necesario asegurar que las medidas cuyo cumplimiento no se agota en un solo acto sean garantizadas en el mediano y en el largo plazo por parte del gobierno federal entrante. Precisamente por eso, y dado el inminente cambio de las más altas autoridades en el ámbito federal, ponemos a consideración el presente punto de acuerdo, que primero cita a comparecer ante el Pleno de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República al licenciado Max Alberto Diner, quien actualmente es subsecretario
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que presente un informe detallado de las acciones realizadas con la finalidad de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en contra del Estado mexicano en los casos de las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Y segundo, se cita también a comparecer ante el Pleno de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos de este Senado de la República, la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de que presente un informe detallado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a las sentencias que han sido emitidas en contra del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es cuanto, señor presidente, le pido que sea inserto en las características que he dado lectura a este documento en el diario de los debates. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ríos Peter.